¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Empezamos este vídeo en Sarrisé desde la habitación de hotel que me he cogido. Ahí tenemos el baño, la cama, pero con la mala suerte de que no tengo aire acondicionado. Pero bueno, estas son las vistas que tengo desde mi habitación. Y ahora me voy a bajar a la piscina porque estoy cansado. Maneras de quitarse el sueño cuando uno tiene que esperar hasta las 9 para cenar. 2 metros de profundidad. Sarvisé es un pueblo que está situado a 15 kilómetros, 13 más o menos de Broto. Y este es un hostal que está pues un poquito más a las afueras. Pedazo de tostada con su colacao para desayunar. Lo curioso de dicho hostal, aparte de la piscina, es que tiene 2 campos de fútbol sala. Bueno, y las vistas son espectaculares. Ahí tenemos al abuelo, impasible, inmóvil, siempre esperando su siguiente viaje. Qué bonito mi coche. Os presento la iglesia de Sarrisé, que es el único monumento que hay porque es un pueblito muy chiquitito. Y poco más aparte del sol cegador que hay es lo que se puede mostrar. Pero eso sí, no me he podido resistir, tengo que saludar a los tocotos. Disculpa, ¿se pueden tocar? Sí, son buenos. ¿Qué le pasa a mi chico? Venga, saluda para el canal. ¿Está triste? Míralo, no dice nada. Hemos llegado a Broto. Broto consta de una carretera, que es la que cruza el pueblo y divide en dos. A la izquierda se encuentra la iglesia del reloj y a la derecha, en nuestra derecha, se encuentra todo lo que es el pueblo. La carretera cruza el río, que es donde se baña la gente, y un poquito más adelante está la cascada de Son Rosal, que es la que vamos a ver. Y nada, vamos para ello. Como veis es un pueblo bastante bonito, está lleno de excursionistas. Y para acceder a la que es la iglesia del reloj hay que meterse por una calle estrechita a la derecha. Y también se me ha olvidado deciros que tenemos la torre de la cárcel, que nos... Bueno, yo le llamo en la iglesia del reloj porque el día que vine aquí me dijeron que se llamaba así que no pasa nada. Y ya veis cómo es una calle bastante estrechita, bastante bonita. Hay un acceso por unas escaleras que me parece que está cerrado, o por lo menos... Ah, pues no, está abierto. Vamos a subir hacia arriba.
Hago viejo ya, estoy respirando fuerte. ¡Ay, va, que me mato! ¡Bueno! ¡Y sonó! ¿Veis? El reloj. Bueno, y quería encontrar la entrada, pero no la encuentro. Pues nada, aquí se va a quedar. Bueno, y si seguís un poquito más arriba, cuando ya llegáis arriba, cuando ya estáis de vuelta para abajo, aquí a la derecha hay un camino. Ese camino llega hasta Torla. Os recomiendo mucho que lo hagáis porque es un camino que es precioso, misterioso y está muy bien. Se tarda más o menos 1 hora y media en llegar y en mitad del camino te puedes bañar en el río, que está el agua helada, claro, por supuesto que está helada, como va a estar si viene desde la montaña. Nos encontramos en la casa del Valle. La casa del Valle de Broto. Y seguimos andando hacia abajo. Aunque parezca que os vais a perder, siempre todos los caminos van a la carretera. O sea, todas las calles es como el camino de la cola de caballo, que va todo junto al río, pues esto es igual. Todas las calles van a parar a la carretera, que es la que cruza el pueblo. Y me imagino que por aquí ya nos vamos a cruzar al otro lado del pueblo. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Ves? Nos vamos al otro lado de la carretera, por debajo, y vamos al otro lado del pueblo. Si venís aquí hay un supermercado que está al lado de la carretera, y ese es el que es un poquito caro, pero más adelante hay uno que es el Eroski, que es más barato por si no queréis gastaros la friolera de 18 euros por menú. Siguiendo el recorrido nos encontramos con un puente que nos va a hacer cruzar el río, que es el que cruza Broto. Y aquí en las horas punta de mucha calor pues se baña la gente. Entre ellas un servidor. Ahora nos dirigiremos al otro puente. Otra alternativa que tenéis es comprar un pollo. No es caro. En Zaragoza está a 12 y pico. Y subiendo estas escaleras llegaremos al otro puente, que nos dan unas vistas espectaculares. Vamos, vamos. Aquí está el otro puente, que es el que mejor vistas tiene. Y al fondo no veremos el otro puente porque hace curva. Y si seguimos el puente, llegaremos a la cascada de Son Rosal. Como os he comentado antes, el camino de ida va por este lado y el de vuelta desde Torla viene por este otro. Para llegar a la cascada de Son Rosal tendréis que cruzar el puente, bajar hacia abajo y luego seguir esta pequeña calle, llegar a la derecha, que es como un parquecito, y ya el camino es fácil. Ahora lo veréis. ¿Veis? Seguís este caminito, hay un parquecito a la derecha y todo recto, siguiendo, claro, el transcurso del río, como es lógico y normal.
Y ahí la tenéis, al fondo. Una pequeña explicación por si queréis parar el vídeo y leerlo. Pues ahí está. La cascada de Son Rosal. Hasta aquí Broto. Ahora nos vamos para Incha, que está a 40 minutos de aquí, que me han dicho que es muy bonito. Y vamos a descubrirlo juntos. Antes de irme de Broto, quiero decir que el sol pega muy fuerte y, como dice una conocida mía, los bombones se derriten al sol. Pero yo no debo tener mucho chocolate porque estoy fuerte, ¿eh? Habrá que ponerse más moreno entonces.